iniciativas, ¿no? Y ya para empezar, vamos a empezar con el primer módulo de Plan de Sostenibilidad Turística. Voy a dejar de compartir pantalla y le voy a ceder la palabra a Mariano Torres, a quien agradezco personalmente el que esté aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias a vosotros, Dolores, Marc, por invitarnos a esta sesión y también por permitirme compartir con dos compañeros de alto nivel como son Edurne y José María desde Santander y de Palma, a quien les mando un afectuoso saludo ahora en abierto. Voy a pasar a compartir pantalla. Mi intención es hoy ser muy práctico, tratar de mostrar algunas claves, algunos retos que tenemos y sobre todo también para aquellos destinos que estén hoy presentes, dar algunas pistas de cómo enfocar un plan de sostenibilidad, teniendo en cuenta que el año que viene ya tenemos la tercera convocatoria. Los compañeros que están aquí saben muy bien que el formulario que pone la Secretaría de Estado es así como bastante rocoso a la hora de desarrollarlo, y también es cierto que a veces hay que entender muy bien el programa para saber cuáles son las claves, dónde están los detalles, dónde están los matices que hay que tener en cuenta para, en esa concurrencia competitiva que tiene este programa, poder pasar ese baremo de los 70 puntos y por lo menos dentro de la comunidad autónoma ser uno de los preseleccionados que pueda hacerse con la financiación. ¿Bien? Entonces vamos por último, desarrollar también ese apartado. Vamos a compartir pantalla por aquí. A ver si se ve bien. Sí. Perfecto. Perfecto. Pues arranco contando brevemente quiénes somos. Somos una consultora turística enfocada 100% en destinos turísticos. Nosotros tenemos dos grandes áreas, una parte de planificación turística y otra parte de la que venimos históricamente, que es la de la comunicación y el marketing. Es un equipo joven y pluridisciplinar con profesionales desde el ámbito turístico, económica, sociología, marketing, periodistas, diseñadores. ¿Qué hacemos? Y con esto ya resumo el know-how de 100 Consulting. La parte de planificación, como os comentaba, dentro de lo que es esta transición verde y digital, enfocados en planes de destino turístico inteligente y planes de sostenibilidad, y también todo lo que viene con el turismo en sí, ¿no? Como toda la parte de planes estratégicos, de producto, etcétera. Acompañamiento a través de la Smart Office, y ya desde el ámbito del marketing y la comunicación, pues todo lo que tenga que ver con la promoción de los destinos. Ahora estamos precisamente trabajando codo con codo con Valencia en desarrollar esta Convención Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes. Por último, la formación también es un apartado en la que hemos coincidido muchas veces con los compañeros que están aquí, Loli incluido. 10 aspectos clave de los PSTD. Bien, yo he puesto cosas muy prácticas para que sepamos. Asumo que en el foro hoy tenemos muchos gestores de destinos, así que vamos a contar cosas que sean interesantes y que puedan servir de cara al programa. El programa es un programa que, como bien comentaba Loli, tiene esa misión de transformar la gestión de los destinos turísticos apostando por la digitalización y la sostenibilidad. Un programa que se inicia en 2020, en julio de 2020, a través de lo que en aquel entonces todavía no se conocía como versión ordinaria, porque era la única versión que había. El 31 de julio de 2020 nace esa primera edición del programa, y funciona tan bien ese programa que finalmente se decide canalizar gran parte de los fondos europeos a través de este programa. De esos fondos europeos que iban dirigidos al sector turístico, a los destinos en este caso, se deciden canalizar en este programa y se subdividen, ¿no? Los programas de los planes de sostenibilidad turística en destino en versión ordinaria, que son esa versión, que luego si queréis también tengo unas pantallas para diferenciar cuáles son las características de cada uno. Si vamos con tiempo las vemos, si no, no pasa nada. Pero que a grandes rasgos lo que tiene es que está financiado a 3 bandas. La entidad local tiene que poner una parte de los costes, bien. Cierto es que como contrapartida es algo más flexible, bien, ya que
pues la justificación no se hace out Europa y bueno, pues siempre se tiene cierta condescendencia a la hora de tener ciertos aspectos administrativos en regla. Y por otro lado, la parte extraordinaria, que sí que es la que vamos a describir ahora. Esta, la primera de las convocatorias fue en 2021, como veis aquí, 660 millones de euros. La segunda convocatoria fue este año, con 720 millones de euros. Esta segunda convocatoria todavía no ha sido develada quiénes han sido los adjudicatarios. En algunos destinos, como el caso de la Comunidad Valenciana, sí que se han dado a conocer algunos preseleccionados, pero todavía se estima que sea alrededor de estas primeras semanas de noviembre cuando se den a conocer los adjudicatarios de esta segunda convocatoria. Y la tercera convocatoria, como comentaba aquí, estimamos que será en el primer cuatrimestre de 2023. La anterior convocatoria, la de este año, finalizó el 17 de mayo, este año 2023 habrá elecciones, por lo cual entendemos que entre enero, febrero, marzo y abril esto estará resuelto. Es ligeramente inferior la cuantía, como podéis ver, pero no deja de ser importante, 478 millones de euros que dan un total, si no recuerdo mal, de unos 1.700, 1.800 millones de euros. Bien, al final, todo esto, la intención es que haya más de 300 municipios, inclusive provincias que se han presentado a estos PSTDs y mancomunidades como entidades beneficiadas. Hubo un momento, un periodo en los que estuvisteis en la primera convocatoria, igual también lo sufristeis, en el cual no se sabía si esos fondos europeos eran el 100% porque no se tuvo muy en claro si el 21% del IVA de las actuaciones que incluían los planes iban a estar subvencionadas. Finalmente, la propia FEMP fue quien lanzó ese comunicado asumiendo que efectivamente los fondos son financiados al 100% y de hecho los destinos reciben el 100%, por ejemplo, de vuelta en el caso de la Comunidad Valenciana, para final de año ya habrán recibido los destinos del 2021, ya habrán recibido para final de año el 100% de los fondos, mucho antes de ejecutar, en algunos casos, mucho antes inclusive de sacar su primera licitación. Esto es interesante porque el programa de alguna manera obliga a la participación público-privada. Es fundamental que, por un lado, el destino, y de esto hablaremos luego en las claves para desarrollar el programa o el formulario para presentarse a los planes de sostenibilidad, es fundamental el poder contar con el sector privado, el recoger cuáles son esos pains, ¿no?, que tiene el destino visto desde el punto de vista de los actores que están en primera línea de batalla a nivel turístico, y por otro lado también contar con el resto de compañeros de las áreas. ¿Sí? Esto es un programa, es un plan que evidentemente tiene el acento turístico, tiene el apellido turístico, pero realmente cuando nos ponemos a desgranarlo nos encontramos que allí todas las áreas van a tener, o una gran parte de las áreas de un municipio van a tener un papel preponderante, ya que las actuaciones repercuten en cada una de ellas. Otro aspecto que es fundamental es la gerencia del plan. Imaginaos que, no sé, nosotros hemos tenido la oportunidad de conseguir financiación para municipios de 4.000 habitantes, 8.000 habitantes, mancomunidades de 7.000 habitantes. Tú de repente les dejas 3 millones o 1,5 millones, 2 millones a gestionar y eso puede ser una bomba de relojería, con lo cual el plan sí que permite hasta un 4%, el programa permite hasta un 4% en asistencias técnicas que se traducen en gerencias o en contratación de personal para poder hacer más diligente la gestión de todas estas licitaciones que van a tener que salir. Evidentemente, esa gerencia es un dinamizador realmente. Luego hay que tener una coordinación interna dentro de las áreas para poder ser ágiles a la hora de licitar. Y de esto seguramente nos hablarán luego tanto Edurne como José María, que son los que están al pie del cañón
desde dentro de las administraciones. Por último, en esta primera parte, bueno, en el punto 7, las categorías de destinos, ¿no? Aquí tenemos 3 grandes categorías: sol y playa, rural y urbano, y dentro de esas categorías, a su vez, subcategorías como la de destino sol y playa muy internacionalizado, que tiene que tener más de 4 millones de pernoctaciones anuales o más de un 70% de extranjeros dentro de sus pernoctaciones. Ahí es donde entra ese sol y playa, y eso también definirá ciertas cuestiones que ahora seguiremos viendo. Destino de sol y playa mixto residencial, donde de alguna manera las segundas residencias son las que dominan en ese destino y necesitan una desestacionalización. Y luego ya pues pasamos a rural, con los espacios naturales reconocidos por los distintos estratos. Territorio rural con identidad turística, aquellos que están sufriendo despoblación también, y destino rural costero, aquellos que tienen un espacio de costa, pero su grueso está dentro del ámbito rural. Por último, los urbanos, gran destino urbano, Madrid y Barcelona, destino urbano, que son aquellos que tienen más de 200.000 habitantes, más de 150.000 habitantes, perdón, y ciudad con identidad turística, aquellos que están entre 20.000 y 150.000. ¿Cuál es el matiz? ¿Cuál es la importancia en el matiz de cada uno de ellos? Pues el hecho de que dependiendo del tipo de destino que seas, tienes unos pisos, ¿no? Unas bases sobre la que desarrollar económicamente tu plan. En el caso de los grandes destinos urbanos, Madrid y Barcelona, sus planes tienen que tener un mínimo de 10 millones de euros. Sol y playa muy internacionalizado, como puede ser Benidorm, como puede ser Santa Susana, 5 millones de euros, y a partir de aquí ya los destinos urbanos, ciudades y sol y playa mixto residencial, 2 millones, y los de interior, rural costero, espacio natural terrestre, destino rural con identidad turística, 1 millón de euros cada uno. Bien. Todos ellos, este programa, insisto, nace en el 2020, pero ha ido evolucionando año tras año. Y ya en el 2021 se planteó esta división por ejes del programa para poder desarrollar los planes, ¿no? Y entonces encontramos el eje de transición verde y sostenible, donde, bueno, como ejemplo, luego ya veremos algunas de los retos que tienen los destinos, pero algunas de las actuaciones puede ser la reconversión de zonas turísticas, actuaciones de embellecimiento, restauración ambiental, eficiencia energética con mitigación del cambio climático, movilidad sostenible y descarbonización, transición digital, con todos los que os podéis imaginar que abarca la transición digital, desde aspectos físicos como tótems, señalética, hasta todo lo que tenga que ver con paneles inteligentes, Internet of Things, pues you name it. Y por último, competitividad, inventario de recursos turísticos, todo un cajón desastre que entra allí, que tenga que ver con la mejora más, llamemos, turística, ¿no? del destino. Quizás si hay, por cerrar estos aspectos claves, si hay algo que define este programa, sería para mí la palabra condicionantes, porque es que el programa es un condicionante detrás de otro, ¿no? Oye, pues si tienes que poner un mínimo de inversión, si tienes que poner un mínimo de gerencia, etcétera, 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 y quizás esos condicionantes se resuman en la inversión mínima por eje, ¿no? Que ya de por sí tiene sus propias subcondicionantes. En el caso de transición verde y sostenible es un 15%, pero es un 15% porque realmente lo que exige el programa es que haya como mínimo una inversión de un 7,5% en la etiqueta climática 0,35 y un 7,5% en la etiqueta climática 0,50. Si no sabéis qué son las etiquetas climáticas y los números que las definen, no os preocupéis porque podéis ir al programa y ahí mismo en el programa viene una enumeración de todos los tipos de actuaciones que se pueden incorporar bajo estas etiquetas. Pero evidentemente ya si no tienes en claro que la libertad y la creatividad vienen constreñidas de alguna manera a una serie de actuaciones. Bien, de ahí lo que comentaba antes, esa implicación que deben tener el resto de áreas dentro de
de este programa, porque la mayoría tendrán que ver con urbanismo, medio ambiente, infraestructuras, o sea que turismo tendrá igual de ejecución, no sé, ¿no? Depende, ahora no nos contarán los compañeros, pero a veces 25, un 30%, pero mucho del grueso económico, ¿no? No de la cantidad de actuaciones, pero el grueso económico muchas veces se termina yendo en áreas como infraestructuras y urbanismo. Eficiencia energética también tiene una etiqueta y esta etiqueta es la 073 y se exige un mínimo de un 20% de inversión en esta etiqueta. Y por último, también se exige unos mínimos, aunque son más flexibles, como es el 10% en transición digital y 10% en competitividad. Esto es una foto súper rápida de lo que es el programa de sostenibilidad turística en destino, que en definitiva tiene, como decíamos al principio, el objetivo de transformar la gestión de los destinos, poniendo el acento en el ámbito digital y sostenible. Algunas de las claves que vamos a... Ay, espera, es que ahora sí. Algunos de los retos para transformar estos destinos los vamos a enumerar rápidamente también. Los vamos a encontrar organizados por ejes, ¿no? La mitigación del cambio climático y la movilidad sostenible van a ese eje 1. La movilidad sostenible, bueno, la movilidad justamente ha tenido, ¿no? Porque ha empezado en la primera convocatoria en un eje, en la segunda convocatoria lo han movido de eje. Entonces sí que es cierto que dentro del programa hay que estar pendientes de las distintas modificaciones que se hacen de Secretaría de Estado cuando editan las revisiones del programa, porque suelen haber cambios sutiles. Sin lugar a dudas, si hay una referencia constante que se hace en estos ejes, es la de la apuesta por el cicloturismo, ya sea con la compra de bicicletas eléctricas, la compra de la desarrollo de espacios para la práctica del cicloturismo, la peatonalización inclusive. Entonces, todas estas cuestiones están muy presentes a lo largo de la enumeración de actuaciones que se pueden desarrollar dentro del programa. La reducción de emisiones de CO2, como no, en el caso de este programa va a estar enfocada en las edificaciones, también las infraestructuras y en los servicios públicos, también las actuaciones de embellecimiento que podamos tener con la mejora de fachada, adecuación de parques, que también es un aspecto fundamental para los destinos, y ya pasamos dentro de las siguientes a todo lo que tenga que ver con el área de digitalización, la mejora de la conectividad. Evidentemente, si vamos a digitalizar, pues qué menos que tener wifi, y las zonas de interior sufren de grandes vacíos de cobertura, ¿bien? Y eso muchas veces penaliza la competitividad de estos destinos de interior. En algunos casos penaliza, en otros los que buscan tranquilidad y desconexión premia. Pero sí que es cierto que la alternativa hay que tenerla. En el caso del Internet de las Cosas, también es uno de los grandes cambios que va a sufrir la gestión de los destinos, el poder sensorizar todo lo que pueda ser sensorizable. Estamos viviendo una era en la cual los sensores, bueno, pues por un lado, cada vez cuesta más que lleguen, pero también cada vez son más económicos, serán más económicos, y esto permitirá también el tener mayor información, mayor datos. Lo que hablábamos antes de arrancar, la gestión del dato será sin lugar a dudas uno de los cambios fundamentales que se producirán a partir del desarrollo de este programa. Promoción turística, formación, participación digital, todos los temas que tengan que ver con la accesibilidad, eliminación de barreras físicas, todo lo que haga que un destino sea un destino para todas las personas. Y por último, puesta en valor de productos locales y protocolos de seguridad e higiene, que bueno, en algún momento en el arranque de este programa era algo fundamental, ya con la bajada de las incidencias del COVID llegan cada vez a ser menos trascendentes. Voy a intentar ir, para cerrar, con 9 recomendaciones para aplicar en los PSTD muy rápidas, muy concretas. Aquellos que tengan la valentía de enfrentarse al formulario para presentarse a los planes de sostenibilidad, de repente se encontrará que es un formulario muy poco amigo del relato, ¿no? Es decir, no es fácil contar la historia del destino
porque está muy parcelizado, no es fácil, no es algo que se salga naturalmente el poder contar, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien cuáles son aquellos apartados que vamos a tener para poder desarrollar la historia del destino y tener aspectos también claves que vamos a desgranar aquí mismo. La primera, los criterios de valoración. Esto es concurrencia competitiva. O sea, vamos a ganar, ¿no? Entonces, si vamos a ganar, necesitamos saber cuáles son las reglas del juego, o por lo menos cómo nos van a valorar. Entonces, lo primero que tenemos que ir a hacer es ver cuáles son aquellos criterios de valoración. Hay algunos criterios de valoración del programa que no, digamos, superarán a la propia redacción, como puede ser la tradición turística del destino. Esto no lo vamos a poder cambiar de un día para el otro, con lo cual eso será lo que será, pero sí que hay que tener la capacidad de poner en valor esa tradición turística a lo largo del programa. La alineación que tenga el plan con las estrategias nacionales y autonómicas, en fin, toda una serie de criterios que son muy importantes a tener en cuenta, que tienen una puntuación y que son las que nos van a permitir pasar ese corte de los 70. La trazabilidad turística del plan, ¿no? Esto que os decía antes, intentar contar una historia. Es muy difícil en este programa intentar contar una historia, con lo cual tenemos que ver de alguna manera, hablar de esos pains, cuáles son los dolores, las potencialidades que tiene, ese diagnóstico del destino, y a partir de que tenemos esos pains y tenemos ese diagnóstico, explicar ese plan de actuaciones que, como habéis visto, tiene todos esos condicionantes, pues se hace a veces difícil. Entonces es bueno tomar un poco de distancia, volver a revisar y entender qué es lo que estamos contando, y que eso que contamos tenga esa trazabilidad. Garantías en la ejecución del plan, lo comentaba al principio, ¿no? No tanto lo de gobernanza, sino más bien todo lo que tenga que ver con permisos para la ejecución en espacios de terceros. Todo lo que tenga que ver con expropiaciones, pues no se mira con mucho cariño, porque evidentemente no presta una garantía de que se pueda ejecutar en el periodo que se da de 3 años. Si vamos a ejecutar alguna actuación en ríos, tener permisos de confederación. Si vamos a alguna actuación en parque natural, tener el permiso de la comunidad autónoma. Bien, y si no son los permisos explícitos, pues indicios que demuestren que por lo menos se han hecho actuaciones o que han habido acuerdos previos entre el destino y la tercera entidad. ¿Sí? Precisión del calendario de actuaciones. Nos dan la posibilidad de contar la historia bien, pues oye, contemos cómo vamos a hacer esto. No nos dejemos influir por los políticos que quieren hacer todo el primer año. Es imposible hacer todo el primer año, obras, tal, ¿no? Entonces, seamos racionales. Un primer año de planificación, un segundo año de ejecución, un tercer año de cierre, suele ser un calendario lo más racional que podamos encontrar. Gobernanza del plan, esto sí que lo comentaba antes, ¿no? Ya no solo ese 4% que nos permite el programa, sino también el hecho de, pues, incluir apoyos técnicos como Smart Office, partida presupuestaria para redacción de pliegos, partida presupuestaria para redacción de proyectos, en fin, todo aquello que nos permita luego poder ejecutar ese plan, incluyámoslo dentro, como actuaciones dentro del propio programa en la medida de lo posible. La cooperación interdepartamental, esto ya lo hemos hablado, ¿no? El hecho de tener que entender que ya el turismo no se gestiona desde el área de turismo exclusivamente, sino que tenemos que trabajar con todas las áreas para poder llevar adelante una gestión eficiente del turismo, la participación de actores socioeconómicos, el poder escuchar al ámbito privado. Y hablar de potencial turístico, si somos un pequeño municipio que tiene un potencial turístico pequeño, pues igual tenemos que pensar en asociarnos, tenemos que pensar de una manera mucho más, vamos a decir, solidaria, ¿no? En la cual nos reunimos con el resto de municipios de la mancomunidad o de la comarca y presentamos un plan comarcal. Evidentemente siempre va a tener mucha más fuerza
que el hecho de un municipio a veces de 2.000, 3.000 habitantes presentarse de manera independiente. Y por último, no olvidar que esto es un plan, no es un plan de competitividad, es un plan de sostenibilidad. Bien, entonces el acento y el foco debemos ponerlo siempre en esa palabra, sostenibilidad. No sé cómo voy de tiempo. Uy, un poquito pasado, justo. No te preocupes. Perfecto. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Tengo por ahí unas pestañas más para la comparativa entre ordinaria y extraordinaria, pero como vamos justo de tiempo, voy a parar aquí y que no nos hagan fama los argentinos de que hablamos mucho. Bueno, la verdad es que está siendo muy interesante, Mariano. Muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta por parte del público a la presentación que ha hecho Mariano, o queréis esperar al final cuando Edurne y José María hagan la presentación. No veo nada aquí en el chat y no vengo... Yo, si me permites, Loli, Sí, simplemente, aparte de felicitar a Mariano, reafirmar todo lo que he ido diciendo. De hecho, me han encantado estas últimas diapositivas porque podría entrar una a una e ir explicando, por ejemplo, en el caso de Palma, como todas y cada una de las que has puesto realmente es un reflejo de lo que hay que hacer. Pues encantado que las desarrolles. Lo que no nos daría para hoy la charla, pero bueno, pero luego intentaré un poco explicar porque me ha gustado mucho y de hecho mi presentación la basada en contar una historia, que es lo que tú has dicho, porque realmente los planes de sostenibilidad están muy bien, pero si no tienes un poco un bagaje, un trabajo previo hecho y un objetivo de dónde quieres llegar, difícilmente te va a servir el plan. Entonces me ha gustado mucho eso porque realmente nosotros lo hemos vivido así. Muchas gracias, José María. vale, pues muchísimas gracias.